Listen to them. Children of the night. What music they make. Porte lúgubre y elegante, caballero pálido de las noches góticas, con la fuerza de 1000 vidas cargadas en una mirada hipnótica, ladrón de almas y conquistador de deseos, dueño del escenario teatral y leyenda del celuloide, monstruo de la pantalla con el coraje para plantarle cara a los grandes terrores de la historia del siglo XX más allá de la ficción. Encasillado y atormentado por su éxito, ícono inconfundible de una época dorada que nació de su talento y lo olvidó a mitad de camino. Bela Lugosi, el Drácula eterno. Man, constant groping of things unknown, drawing from the endless reaches of time. Hay que follarse a las mentes. Bela Lugosi es el creador de la sofisticada imagen del Conde Drácula, personaje clásico creado por Bram Stoker y que el actor encarnó en cientos de presentaciones teatrales durante los años 1930 y 1931. Pero el gran salto a la cultura popular se daría en el clásico cinematográfico de la Universal Studios, Drácula, estrenada en 1931. I am Dracula. El éxito de esa película representó un antes y un después no solo para la historia del cine y la carrera de Lugosi, sino también para la iconografía pop y las representaciones que tenemos sobre los vampiros. Y es que, probablemente, si imaginamos cómo se vería un vampiro, estaríamos pensando en alguna modificación sobre la base de la interpretación que Lugosi hiciera de Drácula. La elegancia de la capa negra, el rostro pálido y la tremenda sensualidad viril y seductora como rasgos determinantes del personaje. Incluso ese peinado tan peculiar surge de ahí. Lugosi fue el tercer actor en encarnar en el cine al Conde Drácula, pero fue él quien lo dotó de esa tremenda personalidad que lo convirtió en un personaje inconfundible de la cultura de Occidente. In my humble effort to amuse your fiancé, Mr. Harker. Pero el bueno de Bela no solo es Drácula, sino que fue uno de los personajes más interesantes, trágicos e icónicos de la historia del cine, con una vida envuelta en una niebla misteriosa, dramática, gloriosa y decadente. Un hombre que superó el cielo de lo que significaba ser una estrella en la década del 30, solo para luego emprender una caída sin fin para ser humillado y olvidado casi hasta la locura. Nacido con el nombre de Bela Ferenc Densko Blasco en 1882 en el pueblo de Lugoj, actual Rumanía. Su procedencia marcó su camino artístico como un conjuro, habiendo nacido a poco más de 80 kilómetros de la mística Transilvania del príncipe Vlad III y hogar del rey vampiro en la ficción, como indicando que su destino jamás podría alejarse de la sombra del conde Drácula. De niño, Lugosi se sintió atraído por las artes. Expresó sus aspiraciones teatrales a su padre, un banquero conservador acomodado, de carácter absorbente y autoritario, que rechazó la elección vocacional de su hijo. Pero cuando Bela apenas había cumplido 12 años, su padre muere y la economía familiar se viene abajo. Bela, testarudo y convencido como era, decide entonces abandonar su casa y encarar la búsqueda de una carrera como actor. Sobrevivió por su cuenta trabajando como aprendiz en una mina de carbón, peón ferroviario e incluso maquinista, mostrando versatilidad y fuerza en una condición social que hasta ese momento le era totalmente ajena. Logró continuar sus estudios básicos e ingresar a la Academia de Música y Artes de Budapest, donde comenzó a estudiar interpretación. Debutó en los escenarios a los 19 años en 1902, interpretando a Romeo, sumaría experiencia y fama encarnando a otros personajes de Shakespeare como Hamlet y Macbeth. Interpretó incluso a Jesucristo y a sus 20 años, fruto de su talento arrollador y un profesionalismo intachable, ya era un artista reconocido en su país. Al llegar la Primera Guerra Mundial, aún estando exento de obligación militar, Bela se enlista en el ejército austrohúngaro, donde alcanzó el rango de capitán en la 43ª División de Patrulla de Esquí. Herido en batalla en 3 ocasiones, es dado de baja. La guerra aún no había terminado y Bela ya había vuelto a actuar, pero esta vez en cine, en una de las primeras filmaciones mudas de su país. Debuta en As Esredes, que es El Coronel, en 1917, y para finalizar 1918 ya había participado en más de 20 producciones, acompañando así el crecimiento de este nuevo medio que venía a instalarse en su tierra natal y en el mundo entero. Con el fin de la guerra, llegó la caída del Imperio Austrohúngaro y el desorden social en Hungría.
La existencia diaria se había convertido en una penuria y los artistas no eran la excepción. Lugosi había participado para entonces en la organización de las protestas de su sector por sus bajos salarios y condiciones laborales, por lo que al estallar la revolución que instauraría brevemente la República Soviética Húngara en 1919, su perfil político creció y desde su lugar apoyó las reformas impulsadas por Béla Kun. Llamado por la Revolución Obrera, dirigió una manifestación de actores en marzo de 1919 y surgió como un organizador de alto perfil. Jugó un papel decisivo en la fundación de la Organización Libre de Empleados Teatrales, que más tarde se expandió en el primer sindicato de actores de cine del mundo, el Sindicato Nacional de Actores, donde ejerció el cargo de secretario general. Entre los artículos que Lugosi escribió para la publicación La Página del Actor, se encontraba uno que discutía la explotación de los actores. La antigua clase dominante mantuvo a la comunidad de actores en la ignorancia por medio de varias mentiras, la corrompió moral y materialmente, y finalmente lo despreciaron por lo que resultó de sus propios vicios. El actor que subsiste con salarios de hambre y desmoralizado, a menudo fue impulsado, aunque de mala gana, a ponerse a disposición de la clase dominante. El martirio era el precio del entusiasmo por la actuación. La primera aventura socialista de Hungría duró poco. La República Socialista fue derrocada el 6 de agosto de 1919 y se instaló un régimen aristocrático reaccionario y ultraconservador que desarrolló una persecución y exterminio contra comunistas y judíos. Lugosi, que para entonces era un militante comunista reconocido, ante la perspectiva de la cárcel o la muerte, huye del país, primero a Alemania, donde permaneció hasta 1920, cuando la sombra del nacionalsocialismo crecía a la par de la figura de Adolf Hitler y la perspectiva de la persecución volvía a ser inminente. En octubre de ese año se traslada a Estados Unidos, aunque no logra legalizar su entrada hasta un año después. Apenas hablaba inglés y la fama que había construido en su tierra natal de nada le servían ahora en América. Para ese entonces adopta el nombre de Bela Lugosi, que se traduce como Bela de Lugoj, y recomienza su carrera con presentaciones menores en obras de teatros ocasionales, con ocasionales apariciones en cine como extra y sobreviviendo sobre todo de otros oficios. Su acento exótico y raro lo alejaba del estrellato y lo encasillaba en papeles de villanos ocasionales, para los cuales memorizaba los diálogos fonéticamente porque apenas entendía el inglés, pero de a poco así su nombre ya empezaba a ser conocido tanto en Broadway como en Hollywood. Su suerte iba a cambiar definitivamente cuando en 1930 Hamilton Dane y John Balderston decidieron producir para teatro una adaptación de Drácula. Lugosi, con su acento del este de Europa, su porte elegante, su extraña manera de hablar inglés y esa mirada penetrante, encajaba a la perfección con la representación del conde que los productores buscaban. Cientos de funciones en 2 años, un éxito totalmente arrollador de público y crítica, le devolvieron a Lugosi su estrellato de antaño y lo convirtieron en objeto de deseo del público femenino, como un símbolo sexual en una medida que ningún otro actor había generado antes. Con el éxito teatral, la Universal vio la posibilidad de replicar esto en el cine, pero Lugosi no fue ni la primera ni la segunda opción para interpretar a Drácula en la pantalla, y tuvo que poner mucho más aún de su parte para hacerse con el papel. Para ganarse el derecho a ese papel, fue él mismo quien en una larga conversación por correspondencia convenció a la viuda de Bram Stoker de vender los derechos de la obra, la que estaba muy reacia a hacerlo luego del conflicto por la realización de Nosferatu, que fue rodada sin su autorización. Se dice que incluso Florence Stoker y Lugosi se conocieron en persona y que Bela la sedujo para conseguir los derechos. Esta versión resulta bastante creíble si se considera que la viuda terminó vendiendo los derechos por $40.000 cuando originalmente había pedido $200.000. Exponiendo esa iniciativa y aceptando cobrar un cuarto de lo que se le pagaría a David Manners por interpretar a Harker, a la productora no le quedó más opción que darle el papel a Lugosi. La película se estrenó el 12 de febrero de 1931 y fue un éxito inmediato, lo que se dice un taquillazo. El superestrellato de Lugosi fue instantáneo, pero sumamente efímero. Su figura como actor comenzó a diluirse de a poco y de forma casi inmediata. Cuando en el mismo año Universal comienza a producir la adaptación de Frankenstein, la primera opción para encarnar al monstruo fue Lugosi.
pero él rechazó el papel por no tener diálogos, lo que lo privaría de usar su particular voz, y además, al estar cubierto de maquillaje, no se lo podría reconocer, lo que era inaceptable para el ego de Bela Lugosi. Para el personaje finalmente fue contratado Boris Karloff, cuya figura de ahí en más crecería para opacar cada vez más en las marquesinas y elecciones de reparto a Lugosi, dejándolo en un segundo lugar en la moda del cine de terror, dando origen además a un mítico enfrentamiento profesional entre las dos figuras. Rápidamente desplazado de la cumbre del estrellato, Bela incursionó en el cine independiente, donde también haría historia, siendo muy importante para pequeños estudios que podían contar con su figura de amplio reconocimiento comercial. Así también sería histórica su aparición como Legendre, el mago vudú de White Zombie, en la primera película con argumento de zombies de la que se tenga registro. Of the undead damned, the sinister power behind the White Zombie. Como actor, de ahí en más la carrera de Lugosi se fue degradando, relegado a papeles secundarios, encasillado como villano en producciones de bajo presupuesto y solo volviendo a los grandes estudios para compartir reparto con Karloff, cobrando menos y con menor cuota de pantalla que su colega, pero siempre desarrollando actuaciones mucho más convincentes y poderosas que el inglés. Esta etapa de eclipsamiento de la figura de Lugosi igual no menguó su inquietud política. Durante la Gran Depresión, Lugosi desempeñó un papel activo en el Screen Actors Guild como miembro fundador del SAG, el sindicato de actores. Fue miembro de la junta asesora de ese sindicato. Lugosi en esa organización tuvo un rol protagónico y fue acompañado por Karloff, lo que demuestra que su rivalidad era una mera disputa profesional. En la Segunda Guerra Mundial, el dictador húngaro Miklos Horthy se alió con Adolf Hitler y los nazis. En oposición, Lugosi ayudó a formar el Consejo Austrohúngaro para la Democracia y pidió que el nazismo sea eliminado de todas partes. Como miembro y rostro reconocible de la American Hungarian Federation, Lugosi exigió a Washington rescatar a los refugiados judíos húngaros, presionar al régimen nazi títere de Horthy y aliviar las restricciones de inmigraciones, y así también encabezó acciones de beneficencia para el alivio de las penurias de su Hungría durante la guerra y la posterior reconstrucción. En su vida personal, Lugosi no solo sufría el olvido al que se le estaba sometiendo en Hollywood, sino que también las heridas de guerras recibidas nunca habían curado, por lo que convivía con dolores para los cuales sus médicos les proscribían morfina, a la que gradualmente se volvió un adicto, consumo que se sumó además a su alcoholismo. Su condición degradada lo había puesto en el extremo de ser totalmente olvidado por las casas productoras. Tal es así que cuando Universal proyectó realizar Abbott y Costello conocen a Frankenstein, no pensaron en Lugosi para el papel de Drácula porque creían que de hecho él ya estaba muerto. Igualmente, Lugosi entra a la película para interpretar por segunda y última vez de manera oficial a Drácula. La película es una burla, y en cada escena, Bela parece estar a punto de quebrar en llanto. Esa era la despedida de los grandes estudios para el hombre que con su carisma había originado la primer franquicia de la historia del cine. Pero aún faltaba un capítulo en la vida de Lugosi. En un momento en el que se dice que se había alejado de la realidad y circulaba en un coche fúnebre o dormía en un ataúd atado de manera malsana a su pasado, conoció a Ed Wood. El director sentía una profunda admiración con Lugosi. Ambos entablaron una amistad sincera que llevó algo de paz a la vida del actor, y de ese dúo surgieron dos películas icónicas del cine bizarro independiente y de serie B, Glen o Glenda y La novia del monstruo. En esta segunda película, Wood escribe un monólogo para Lugosi, muy personal y sentido, que encajaba en los diálogos del personaje el destierro y olvido al que había quedado sometido el actor. 20 years ago, I was banned from my homeland, parted from my wife and son, never to see them again. Home.
I have no home. Hunted, despised, living like an animal. The jungle is my home. That I will show the world that I can be its master. Esa sola escena justifica el visualizado de esa película completa, carga con una fuerza y sinceridad que no es habitual ver en el cine. Aún así, el estreno apenas se concreta y el fracaso es tremendo. Wood aún escribía proyectos para incluir a Lugosi, pero su salud se deterioró cada vez más fruto de sus adicciones, tanto que en el 55 reconoció que necesitaba ayuda y se internó para recuperarse, siendo tristemente, pero de nuevo pionero al ser la primera celebridad en reconocer públicamente su problema de adicción. El cuerpo de Bela finalmente se rindió el 16 de agosto del 56, fecha en la que sufrió un ataque al corazón. A su velorio asistieron solo unas cuantas pocas personas, y solo pronunciaron algunas palabras su amigo Ed Wood y su rival Boris Karloff. Fue enterrado, según su voluntad, vistiendo su capa de Drácula. Como anécdota imposible de comprobar, se dice que sus últimas palabras fueron: "Soy el conde Drácula, rey de los vampiros, y soy inmortal". Eso queda a la imaginación, pero lo cierto es que un año después de su muerte, Ed Wood tomó metrajes de su amigo que habían realizado meses atrás. Lugosi es un anciano viudo que segundos antes de morir se detiene a disfrutar el aroma de una flor. La interpretación es bellísima, convincente y nostálgica. Wood, como puede, con gran amor y ninguna pericia, incorpora esas tomas a su esperpento Plan 9 del espacio exterior. La película es un desastre y fue otro gran fracaso, pero fue también una digna resurrección para el primer inmortal confeso de la historia del cine.